Hey mis chicos, bienvenidos chicas a otro video. En esta ocasión estamos en un videojuego independiente. Hace mucho que no traigo este tipo de video y realmente pues en esto se basa mi canal, en jugar sus juegos más que yo les enseñe algo a ustedes, ¿no? Pero bueno, próximamente quizá habrá videos en los que enseñe algo sobre teoría más que práctica, pero es siempre con el fin de ayudar. Me gusta esto, ¿eh? De que tenga como para concientizar de que van a usar tus datos para los anuncios. Entonces está bien. Vamos a poner que sí a todo. ¿Para qué? Para que nos muestren anuncios personalizados para nosotros. Eso ya es otro tema. Vamos a ver qué tal este juego. Se llama RGB o RGB, dependiendo de si lo pronuncias en español o en inglés. El punto es que dice Tap to Start. Vamos a ver qué hay aquí arribita. About, bueno, about the game, ¿no? Settings, Sound on o Reset Back. Follow, more games, score, bueno, score, last best, total played, pues no hay ninguno, ¿no? Played o played, eso no importa. About, created by Eduardo Jiménez. Ok, la pronunciación del juego entonces es RGB, no tanto RGB, ¿sabes? Powered by GTST Studio o GTST, versión 4.6.0. Bueno, este juego tiene buenas calificaciones, así que supongo que lo vamos a divertir un rato. El juego está en vertical, como lo pueden ver en pantalla. Dice Tap to Rotate. Ok. La idea es que vamos juntando pues las bolitas de colores, ¿no? Que vayan siendo iguales, que siempre caiga con su respectivo color. Siento yo, ok, sí, tiene como dos botoncitos para que tú vayas eligiendo hacia dónde quieres que rote. Y ya, pues es mucho más sencillo que rote en dos direcciones a que sea en una sola. Me gusta el hecho de que cada vez que rota, te desconcentras un poco porque cambian todos los colores en sí. Entonces eso le agrega un poco de dificultad al juego, un poco de jugo que queremos, ¿no? Ok, no sé por qué razón me marcó que perdí, no sé si realmente perdí, supuestamente pues sí, digo, posiblemente me equivoqué y ni siquiera me di cuenta. El juego hasta ahorita va bien, es un juego sencillo, práctico, divertido, por supuesto. Hace sonidito, no sé si se escuche después de haber grabado esto, bueno, probaré si se escuchó o no, pero tiene un sonidito como de burbuja que se revienta cada vez que coincidimos con el color correcto. Si nos equivocamos, pues nos manda a la pantalla de que se ha acabado el juego. Es entretenido el hecho de estar aquí jugando. Sí, sí es entretenido. Realmente sí. Claro, porque yo estoy jugando y ustedes están viendo esto. Entonces el punto sería que ustedes lo probaran. Abajo está el enlace en la caja de descripción. Recuerden que siempre dejo los enlaces de los juegos que juego. ¿Por qué? Porque el punto es que ustedes conozcan nuevos juegos. ¿Para qué? Para que no se aburran, cracks. Para eso. Quería voltear a la cámara, pero si volteo, creo que pierdo, ¿eh? Hacemos el 50, muy bien. Uy, me equivoqué, ok, giré en otra dirección sin querer. Aquí le volví a picar. Me gusta que la jugabilidad es sencilla, se entiende. Yo creo que hasta un bebé, bueno, no un bebé, pero alguien menor a 5 años podría entenderlo fácilmente. Obviamente, entre menor experiencia tienes mayor la dificultad, pero creo que sí se entiende. Es divertido porque creo que no requiere conexión a internet, creo. Podría comprobarlo, pero no estoy seguro de ello, ¿sabes? Pero creo que no, simplemente que cuando iniciamos el juego nos pregunta que si puede pasar nuestros datos para que nos pongan anuncios personalizados. Yo recomiendo que sí lo hagan. Yo sé que existe mucha gente y yo sé que nos espían los agentes de la CIA por la cámara, pero yo recomiendo que sí lo hagan para que no les aparezcan anuncios que no tengan que ver con sus preferencias. Por ejemplo, a mí me suelen aparecer cosas de computadoras, cosas de videojuegos, Steam y cosas así. Y cuando digo que no pases mis datos para que no me pongan anuncios personalizados, pues me ponen cosas de carros o cosas de peinados, o sea, cosas que no tienen que ver con mis gustos, como son la tecnología y videojuegos. Entonces yo recomiendo que sí los pongan, que al cabo, al final de cuentas, el hecho de usar tecnología, ya estás perdiendo tus datos, ¿ok? Este juego es entretenido, espero que sea una idea original. Por ahí vi que entre otras aplicaciones que tiene este creador, tiene un juego que está basado en otro juego. Y yo sé que a veces vemos el éxito de otros juegos y queremos copiar su éxito, pero lo más importante es ser original, ¿no? Desde mi punto de vista, este juego es original porque no he jugado otro que sea así de minimalista, así de simple, bello, bonito. Ok, creo que me equivoqué, creo que lo mandé mal.
Ok, si yo me equivoco, automáticamente se reinicia el triángulo. Es algo que hay que tener en cuenta, ¿no? Que cada vez que tú pierdes, pues se reacomoda solito. Mi mayor récord es de 52 puntos. ¿Ustedes lograron superarlo? No, si no se descargan este juego y lo prueban, recuerden que su aprobación o sus comentarios son muy buenos, tanto en este video en como en la página que está acá abajo en la descripción, bueno, en la página de la aplicación, ¿no? Que ahí seguramente encontrarán mi calificación. Este juego se me hizo muy bueno, de hecho, hace tiempo que no traía videos de estos porque no encontraba cómo acomodarme, pero ahorita que ya estamos hablando sobre esto, vamos a comentar las expectativas del juego. Realmente yo vi el juego, lo descargué, realmente no leí la descripción esta vez. Normalmente suelo leer la descripción, pero esta vez no lo hice porque dije, bueno, ¿qué me puede traer un juego de 3 colores, no? ¿Qué va a ser lo sorprendente que me va a mostrar? Hasta ahorita el juego va bien, entonces cumple con mis expectativas de que iba a ser un juego. Esto es un juego. Es un juego muy simple, muy sencillo, muy minimalista. No sé si es un juego, ¿cómo se decía? Los juegos que son para un rato y ya. Creo que sí, ¿verdad? Porque es como sin fin, vaya, hasta donde tú llegues. Creo que no tiene un fin como tal. A lo mejor sí, a lo mejor me estoy equivocando y si llegas a los 100 puntos, pues te da una bonificación o te aplaude. De hecho, creo que logros, sí puedes hacer logros en este juego porque sale que se ha enlazado con tu cuenta de Google, ¿no? Para registrar los logros que vayas obteniendo. Las expectativas las cumple, es algo original en base a mi opinión, espero no equivocarme y que sea una inspiración de otro juego. En cuanto a la jugabilidad, ya he dicho que es algo bonito, o sea, literalmente yo toco una vez, bueno, ahí me equivoqué, pero toco una vez e inmediatamente hace la acción, ¿ok? Recuerden que el color que está del lado contrario al lugar donde ustedes tocan del lado derecho, o el que está del lado izquierdo se va a poner arriba, ¿sí? Va a girar en ese orden. No hay errores, hasta ahorita no veo ningún error. Eso es un nuevo punto que calificamos aquí en esta sección de comentarios sobre el juego. Y pues hasta ahorita no me ha salido ningún error, todo bien, todo bonito. No sé si ya debía haber obtenido un logro o no, estaría excelente que sí. No sé, que lograste tus primeros 10 puntos. Suena muy sencillo y es muy sencillo, pero eso alienta al jugador a seguir descubriendo más logros, ¿no? A lo mejor sí lo obtuve y ni me di cuenta, crack. O sea, yo estoy perdido aquí jugando, divirtiéndome y ni en cuenta. No es fácil que un juego tan sencillo te enganche tan rápido, pero a quien lo logra hay que felicitarle. En este caso, Eduardo, está excelente este juego. Me gustó realmente, quizá no lo está expresando totalmente, pero es un muy buen juego. Me gusta que simplemente son 3 colores, red, green and blue. O sea, literalmente los colores que estás usando aquí. En cuanto a la historia, no tiene como tal una historia, pero repetimos, es un juego pues literalmente sin fin, por lo cual la historia tú la vas haciendo, tú llegas hasta el mayor puntaje posible. Eso es lo divertido de estos juegos. Si no te gustan estos juegos, no lo descargues. O si no te gustan, puedes descargarlo y probarlo. Si eres una persona alegre, si eres una persona amargada, pues ni lo descargues porque no te va a gustar, ¿sabes? Y en cuanto a la música, sé que tiene un poquito ahí de sonido. Realmente no tiene música. Así que muchas gracias por haber visto este video. Tú también me apoyas mucho dejando tu like, tu comentario, compartiendo este contenido. ¿Para qué? Para que más creadores me manden sus juegos y también yo dé a conocer un poquito más estos juegos realmente independientes de una sola persona, que normalmente personas que no estudian cosas sobre videojuegos quieren sacar sus videojuegos. En muchos casos son casos de éxito. Bueno, no, no muchos casos, pero sí hay casos de éxito y esta es la idea de este canal, así que síganme mandando sus juegos, yo los sigo probando, tengo juegos por probar todavía, pero ahí vamos, avanzando un poquito cada vez más. El arte es bueno, me gusta que sea sencillo, o sea, como minimalista, y simplemente es empezar, avanzar hasta donde puedas y reiniciar, pero no es tan frustrante como otros juegos tipo Flappy Bird, que eso sí es un poquito más complicado. Me gusta que no sea tan complicado el juego, eso es bueno. Eso es bueno porque te inspira a llegar a cada vez más y más y más. Y normalmente si te equivocas es por error tuyo y no porque el juego no te deja avanzar. Muy buen juego, 5 estrellas. Definitivamente cumple con los puntos que yo califico. Y si te ha gustado, recuerda que puedes dejar tu like para ponerlo en el top 5 de juegos mejor likeados, ¿no? Que más le hayan gustado a mis espectadores el siguiente mes. Si te ha gustado este video, recuerda que puedes dejar tu like, compartirlo o comentarlo. Nos vemos en el siguiente video con más contenido. Adiós.